la entrevista aquí en JN Noticias vamos a conversar sobre los impactos de la desinformación y las noticias falsas en los procesos electorales. Es por eso que esta mañana estamos acompañados de Fátima Martínez, quien es profesora de periodismo de la Universidad de la Pontificia Católica del Perú. Además, ella tiene una especialización en periodismo digital y por eso que vamos con ella a conversar sobre este tema para poder dilucidar algunas dudas que tenemos sobre, por ejemplo, las fake news, la desinformación en el ámbito electoral. Fátima, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Coméntanos, por favor, nosotros tenemos un riesgo, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Un riesgo alto o bajo? El impacto que puede tener esta desinformación en un proceso electoral. Bueno, quiero empezar, como soy buena profesora, espero que buena, y me gusta siempre contextualizar que a partir del año 2016 fue Donald Trump el que populariza el término fake news, porque decide atacar siempre a la prensa y a partir de ahí estamos en el 2025, en el 2026 probablemente sean las elecciones aquí, también en Colombia, y tenemos el gran reto, y uno de los grandes retos de nuestra actualidad es cómo combatir la desinformación, porque a partir de atacar desde los gobiernos a la prensa y de intentar eliminar las libertades de prensa, se produce un choque entre gobiernos y periodismo, y luego el periodismo tradicional frente a los periodistas más independientes. Se suma a todo esto la llegada de las redes sociales desde el año 2000 y desde el 2004 con Facebook. Ya había habido redes sociales desde antes, pero llegan en el 2004 Facebook, en el 2006 Twitter, que es comprada por Elon Musk posteriormente, recientemente lo compra Elon Musk, y a partir de ahora se compran bots solo para buscar la manera de desinformar a todos, porque nuestros nuevos hábitos de consumo de información son a través de las redes sociales, con lo cual, como no vamos a la prensa directamente muchas veces y solo nos guiamos por las redes sociales, nos entendemos que lo que nos dicen las plataformas digitales son verdad, sin verificar la información. Y cuando el personaje más más rico del planeta, que no es importante, que es Elon Musk, apoya una legislatura como la de Donald Trump, desde redes sociales, con todo el poder que se implica tener tanto dinero, hace que facilite, porque ha financiado buena parte de la campaña de Trump, y por un lado ha impulsado, no sé si habéis visto X, cómo ha impulsado la política de Trump, hace que muchos de los electores que estaban indecisos o muchos electores del pueblo terminen votando también por Trump. Es decir, no solo la desinformación, el impacto puede ser directo a la hora de votar en elecciones o de derrocar gobiernos. Hasta el punto que el diario El País, España, ayer, domingo, publica una portada que se titula La desinformación, ¿no? Que va sobre la desinformación con la cara de Angela Merkel. Y han dedicado un especial todo a la desinformación, es decir, no es una cuestión peruana, es una cuestión mundial que nos tiene que preocupar y que siempre nos ha acompañado en el periodismo desde la llegada del periodismo a nuestras vidas. Exacto, ¿no? Y trasladándolo también a nuestro país en este momento que nos encontramos, por ejemplo, la polarización que estamos viviendo, quizás también la cantidad de partidos que, como ves, aquí existen un poco más de 30 partidos que están inscritos. Entonces, esto también puede ser una fuente para propagar mucha más desinformación. ¿Cómo lo ves tú? Sí, por ejemplo, en el caso del Perú es que son muchos partidos políticos y no están del todo definidos, porque y el caso del Perú es muy diferente al de España, es muy diferente al de Colombia y es muy diferente al de Estados Unidos o Reino Unido. Claro. ¿Por qué? Porque en España tenemos como partidos más o menos localizados de derechas y de izquierdas y dos partidos fuertes. En Colombia también dos partidos fuertes. En Estados Unidos igual y en Reino Unido igual. Aquí no. Aquí hay un partido que ha marcado la pauta, que es el partido desde la llegada de Fujimori al poder, pero a partir de ahora el resto de partidos están ideológicamente débiles, porque no sabemos muy bien en qué se basan, cuál es el ideario político y qué es lo que van a traer más allá de promesas. Y eso también acarrea que la gente esté confundida. De hecho, uno de los fines de la desinformación es confundir a la población pública o a la opinión pública a partir de la diseminación de informaciones falsas con objetivos políticos y económicos. Es decir, esa confusión que tiene la sociedad entre no saber lo que es verdad y qué es mentira
es una herramienta para la manipulación pública. Y le sumamos a ello también la desconfianza ciudadana, que también se ha dado en este punto en donde ya no existe mucha confianza, tanto en las instituciones como en los políticos también. Hay una desafección sobre las democracias. ¿Por qué están fallando las democracias? Hay una desafección hacia las políticas. Pongo como anécdota lo que ha pasado esta semana, que había una marcha el 23N en Colombia contra Petro. No fue casi nadie a las marchas. Pero es que Petro había propuesto otra anteriormente y tampoco fue casi nadie. ¿Por qué? Porque la gente termina buscando que la política resuelva sus problemas del ciudadano de a pie. Y muchas veces la gente se cansa de estar abanderando partidos políticos, porque terminamos perdiendo la confianza en nuestros gobiernos. De ahí que las democracias estén en crisis. Las democracias hoy día están en crisis y nuestro papel como periodistas es más importante que nunca, diría yo, porque es aprender a cribar la información y a saber lo que es real de lo que no es y saber interpretárselo al público. Tú mencionaste que uno de los principales retos es cómo contrarrestar esta desinformación que está, si bien es cierto, acabas de mencionar, más que nada en los celulares, en las redes sociales, porque uno ingresa, es la facilidad de ingresar, ¿no? Ya sabemos dónde encontramos esa desinformación. ¿Cómo contrarrestar? En primer lugar, las emociones nos mueven. Y las emociones mueven las redes sociales y las redes sociales promueven el odio. Y esto lo tengo que decir, las redes sociales promueven los sentimientos agitados. Entonces, uno de los primeros papeles que tenemos que hacer los periodistas y los políticos es actuar con la mayor racionalidad y frialdad posible. No nos podemos dejar llevar por las emociones, porque las emociones promueven el odio. Y estamos en una época de política del odio. Entonces, tenemos que ser muy prudentes a la hora de emitir juicios y a la hora de hablar de hechos. Y luego hacer el periodismo de toda la vida, la verificación de contenidos. Es decir, verificar los hechos, cuáles han sido los hechos, luego si queremos la interpretación de esos hechos, pero basados en la realidad en la que se han enmarcado esos hechos o dando el mayor contexto posible. Hay muchísimos medios de comunicación ahora de verificación de información. Sí. Está verificado en México, está chequeado en Argentina. Aquí se han creado medios súper chéveres para la verificación de información. Habéis creado esta guía, quiero hablar de la guía, que estoy enamorada de esta guía contra la desinformación del Jurado Nacional de Elecciones de aquí del Perú. Esto me parece súper novedoso. ¿Qué es lo que rescatamos más, por ejemplo, de la guía, que tú has podido revisarlo y verlo? Pues la parte de lineamientos de verificación. Bueno, a mí lo que me gusta es alfabetización, la parte de alfabetización digital. Hay una parte de alfabetización digital que me parece súper importante para hablarle a la gente de la desinformación. Ayer cuando hablé con mi madre, y pongo a mi madre como ejemplo, porque yo les mandé que compraran el periódico El País y ponía la lucha contra la desinformación, y me dice mi madre, estamos en la era de la desinformación. Y digo, ya he hecho mi función. Claro. Era hora de que habláramos. Entonces, esa alfabetización, la parte de la alfabetización me encanta. Y luego las herramientas que facilitan, aquí se facilitan herramientas también para la verificación, ¿no? Proceso de verificación. Claro. O cómo se han hecho procesos de verificación. Esto es súper interesante. Y también teniendo en cuenta, en este caso, Fátima, que por ejemplo, uno de los aspectos más sensibles en este caso en el sistema electoral es que tener su credibilidad y la confianza ciudadana, ¿no? ¿Cómo hacer para recuperar quizás esta confianza, ya que se ha visto afectada, ¿no?, por procesos electorales anteriores? Pues mira, es algo tan sencillo como la honestidad en la política y la honestidad en el periodismo de toda la vida. Es decir, el ser honestos. Es decir, si yo estoy en un cargo público, mínimamente ser responsables de que yo tengo un presupuesto, que tengo que ejecutarlo y que tengo que ayudar a la ciudadanía. No abusar de la ciudadanía, no utilizar los presupuestos del Estado para temas de corrupción. Es decir, ser lo más honesto posible y lo más transparente posible con el pueblo, con la opinión pública y desde el periodismo también. Es decir, que los periodistas no sean partidos de trinchera, que es lo que está pasando en muchos medios de comunicación tradicionales, que al final dicen, no, es que al final se ha convertido en un partido de trinchera. No, no, yo quiero que me cuente lo que está pasando y que me lo cuente bien. Y cómo afecta a mi comunidad y cómo me puede ayudar a mí como ciudadano de a pie.
Exacto. Y finalmente, en este caso, para las elecciones de 2026, ya que estás en el Perú, sabes cómo estamos en este momento, se vienen ya elecciones primarias para poder elegir a candidatos el próximo año que van a competir en las elecciones generales de 2026. Entonces queremos saber cómo avisoras este panorama, teniendo en cuenta ya cómo se está dando y cómo la inteligencia artificial va a jugar un rol importante o no en estas elecciones. Bueno, respecto a la inteligencia artificial, una herramienta más del periodismo digital que se puede utilizar con fines positivos para el periodismo y negativos siempre y cuando no manipule. Y respecto al Perú, que tiene, hay que decirlo, estamos en un momento coyuntural en el Perú muy delicado por la baja aprobación que tiene nuestra presidenta. Entonces, eso hay que estudiarlo y sobre todo hay que respetar al pueblo y ver qué es lo que pide el pueblo. Y cuando se haga el proceso electoral, que sea lo más transparente posible para evitar los fraudes electorales, por un lado, y también quería reseñar una cosa. En el 2021, con la llegada de Castillo al poder, nacieron, esto lo he investigado recientemente, nacieron un montón de medios de verificación que se crearon, se hicieron esta verificación por parte del JNE, pero al mismo tiempo desde un montón de medios de comunicación hacen Perucheck, hacen como un medio de comunicación para verificar información que ahora ya no está funcionando bien, o sea, no está operativo, pero que se generen medios de verificación de información para que llegue bien al pueblo y que no haya fraudes electorales, porque al final los peruanos les toca decidir por su futuro. Así es, y sin duda los comités de verificación son buenos. En este caso el jurado también cuenta con uno, que es el Comité Técnico de Fact-Checking, para ver qué puede suceder también en el próximo proceso electoral. Muchas gracias, Fátima, por la entrevista. Carolina. Nosotros conversamos con Fátima Martínez, quien es doctora en periodismo y especialista en periodismo digital de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que le agradecemos hoy.